Buenas noches. Hoy celebramos el segundo día de esta tercera edición de la Semana del Cine Italiano, Hacer Cine. Esta es una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, en colaboración con el Ministerio de los Bienes y las Actividades Culturales y el Turismo, para promover la producción cinematográfica italiana. Agradecemos al Instituto Italiano de Cultura de Bogotá, organizador de este evento, y a su director Uberto Malizia, a la producción artística de Colectivo Errante y todo el equipo de Teatro Occidente. Daremos paso a Carlos Sepúlveda, quien nos hablará de Rocco y sus hermanos, dirigida por Luchino Visconti. Gracias a todos, hoy es nuestra segunda entrega, muy amable querida Beatriz. Hoy nos vamos a detener en una película de 1960, Luchino Visconti, Rocco y sus hermanos. Esta es una gran película italiana que tiene muy fuertemente que ver con el tema de los desplazamientos, de las migraciones urbanas. No solamente después del tema de la guerra, de la posguerra, de esa Segunda Guerra Mundial que dejó destruida prácticamente a Europa, pues es muy probable que las familias tengan que correr de un lado para otro tratando de buscar algunas alternativas de vida. Efectivamente, en nuestro país también la década de los 60 pues estuvo definitivamente delineada por esa búsqueda, por esa intencionalidad de salir del campo a la ciudad. Ese tema va a ser fundamental en el sentido en que nos ayuda a entender esa sensación de Rocco y sus hermanos buscando alternativas de vida, yendo del sur, de una provincia del sur hacia una ciudad del norte, buscando esa posibilidad de mantenerse como ciudad, de mantener, aún en la ciudad, de mantener una vida familiar. Se presentan situaciones muy dolorosas en esta búsqueda de sentido, conflictos entre los hermanos, ansiedades, tensiones que son propios de una vida nueva, de una vida urbana y que definitivamente rompe como todas las estructuras de la familia antigua y sobre todo las costumbres de antaño. En Latinoamérica esa dinámica de la relación campo-ciudad se dio después de las violencias de los años 50. Una vez que hemos mencionado, digamos, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, pues se genera un proceso de violencia muy fuerte en el campo y la gente tiene que empezar a migrar hacia las ciudades y a constituir o a intentar constituir una vida nueva en la ciudad. De tal manera que podríamos hacer un paralelo perfecto entre esas búsquedas de Rocco y sus hermanos de Luchino Visconti y esa situación de crisis que está viviendo nuestro país justamente en esa misma década, en ese mismo momento, donde las familias tienen que desplazarse a buscar alternativas de vida. Los actores del Teatro Occidente, Jorge Eduardo Acuña, Edwin Acero, les van a hacer un homenaje muy bello a esta película y a la estética del maestro Luchino Visconti.
A continuación los dejaré con nuestra invitada de esta noche, Alessandra Merlo. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Hablaré en estos minutos de Luchino Visconti, director de cine, pero no solamente, director de puestas en escenas teatrales y operísticas, un culto conocedor de la historia, la literatura, las artes, la música, un hombre elegante, refinado, exquisito. Podríamos quizás usar las palabras que Claudia Cardinale, en el papel de Angélica en El Gattopardo, usa para definir el príncipe, para Lancaster. Dice: me habían dicho que usted, tío, era un bailarín fantástico, pero yo diría más, usted es un bailarín delicioso. Y repite el adjetivo, delicioso. Lo que llega a los sentidos, al gusto, al tacto, es decir, que llega a los sentidos como forma especial y específica, diríamos, para producir un conocimiento. Visconti fue sin duda un personaje exquisito, pero sobre todo fue un literato de la cámara. Un escritor, de alguna manera, que filmó sus novelas a través de planos, secuencia, contrastes, colores, música. Un exagerado perfeccionista, según lo que cuentan, amante de los detalles, al punto que, según muchos testigos, ponía en los cajones cerrados de los sets de sus películas sábanas de lino. Hacía de sus películas Visconti una extensión de su mundo y de su vida. Y acá también podríamos citar lo que hace Aschenbach, el protagonista de Muerte en Venecia, interpretado por Dirk Bogarde, cuando entra al cuarto del hotel que va a ocupar en Venecia y lo decora de sus objetos personales. Lo puebla de objetos, fotos, libros suyos. Un poco lo mismo podríamos decir de las películas de Visconti, en las que el director pone, además de sus conocimientos, sus amores, sus pasiones, también elementos concretos de su vida. El título que he decidido darle a la presentación que voy a hacer sobre Visconti es Sonata en 4 movimientos. Al tener pocos minutos, pensé que lo mejor era hacer un ejercicio que, en lugar de contar, interpretar películas o la obra de Visconti, retomara 4 momentos famosos de 4 películas de él. El título, Sonata en 4 movimientos, quiere de alguna manera hacer referencia a un movimiento musical que trato de detectar en cada una de estas escenas. E allora devo tagliare la coda nel momento delle ultime note di quello. Primer movimiento, Perseguir, Obsesión en 1943. En la primera escena de la primera película neorealista, un vagabundo sin pasado y sin futuro, escondido en un remolque, baja de un camión parado en una gasolinera. El cine de Visconti empieza con un movimiento de cámara. Esta, que se levanta, gira alrededor del camión y luego, subiendo y encuadrando, rodea el espacio. Va de la carretera a la casa, del camión a la puerta de la trattoria. En todo esto, el protagonista entra en escena de espaldas, cuando está echado en el remolque, entre las papas, y cuando baja y camina,
con el sombrero sobre su rostro y las manos en los bolsillos, cuando va de espalda hasta la casa, pasa la puerta y entra, va hacia el fondo, hacia la voz de una mujer, y queda todavía de espaldas a nosotros hasta que Giovanna, la mujer, que canta sentada en la mesa de la cocina, no levanta la mirada sobre él, y nosotros al mismo tiempo que ella. En la novela, el cartero siempre llama dos veces, James Cain, 1934, se decía, y fue entonces cuando yo la vi. Era él quien la veía a ella. Acá diríamos que es a él a quien vemos. Él aparece y queda en la pantalla el rostro iluminado, como si todo el cine solo hubiese esperado este momento. Observación número 1. En el cine, la identificación no es con el objeto, personaje, héroe, sino con la misma mirada que lo mira. Segundo movimiento, anticipar. 20 años después, 1963, El gato pardo. Durante esa larguísima secuencia de la fiesta, que dura una tercera parte de la película y que parece contener años enteros en la vida de los protagonistas, se incrusta el baile quizás más famoso de la historia del cine. Esos escasos 3 minutos del Valzer brillante de Giuseppe Verdi. Allí presenciamos a la oscilación de la cámara que se mueve con la música hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha. El vals envolvente, giratorio, circular, repetitivo. Ella, él, ella. Plano entero, primer plano. El público cerrado alrededor de los bailarines, mimetizados entre faldas y candeleros, y luego, poco a poco, abriéndose para dejarles espacio. El viejo príncipe, el gato pardo, la joven prometida, Angélica, la envidia por la juventud, el miedo a la muerte. ¿Qué miras? ¿Cortejas a la muerte?, le preguntaba Tancredi bromeando, porque lo que a su vez rodea la sala de baile no es el esplendor de la mansión, la riqueza de las perlas y de las sedas, sino la nada, la decadencia, la ruina, la noche. Por eso Angélica es tan bella en su juventud, por eso el príncipe es sabio y vidente. Él le dice, me voy a morir, aunque en este momento esté más vivo que nunca. Anticipa la muerte y la llama así. Observación número 2. En cada uno de sus instantes, el cine es el presente de la acción. Antes y después, nada. Tercer movimiento. Desear. Muerte en Venecia, 1912, fecha de la novela de Thomas Mann, 1971, fecha de la película. Este es el fragmento de una escena de menos de un minuto en la pasarela que va hacia la playa. Tazio, en traje de baño de rayas rojas, se agarra de un palo a otro, dando vueltas alrededor de cada uno de ellos. Procede hacia el mar. Aschenbach, jadeando, lo sigue. Casi lo alcanza y nunca lo toca. Otro baile, esta vez marcado por los movimientos de un joven de edad indefinida, cruel e indiferente, blando y determinado. Consciente e ignaro, como todos los niños. Los pasos, los gestos y los movimientos del cuerpo. Las manos, la inclinación de la cabeza y la mirada. Parece una bailarina de striptease, sin saberlo, o quizás sí lo sabe. Ese ondular entre el darse y el desaparecer, y ese darse es el ofrecerse a la vista ajena.
a la vista de Aschenbach, dejarse ver, esconderse, entregarse al placer escópico, al goce prohibido, al sufrimiento, al dolor. En ese minuto de la película entendemos las tecnologías del cuerpo enamorado. Entendemos su ridiculez, ser sufriente e impropio, asocial y separado. En otras escenas de la película, Visconti hace uso del zoom para indicar la fijación de la mirada, para intentar una aproximación y para transformar lo óptico en áptico, lo visible en lo táctil. Pero Tazio siempre estará distante y por eso siempre será solo un objeto de deseo. Observación número 3. El cine no hace sino subrayar que para ver se necesita una distancia focal. Cuarto y último, falso movimiento. 1960, Rocco e suoi fratelli. Milán, exterior, día, el techo del Duomo. Rocco y Nadia se enfrentan. No se enfrentan, más bien se alinean, uno al lado de la otra, apoyados al parapeto de piedra. Abajo están la plaza, la gente, el neón, los años 60, la galería, la Rinascente, más allá la Scala. Acá, ellos dos, en un movimiento melodramático que podría suceder 300 años antes, en pleno barroco. Y justamente por esto, durante los 3 minutos de la escena, no hay movimientos propiamente dichos, sino solo falsos movimientos. Ella amenaza con botarse al vacío. Me boto, me mato, ¿lo entiendes? Pero solo lo dice para que él la retenga. Al ser retenida, vuelve a amenazar. Él grita, para. Ella reacciona, déjame, quiero morir. Él, de nuevo, para. Ella insiste, déjame, te lo ruego. Es que en el fondo, el amor entre hombre y mujer no es eterno. Te amo, ¿qué haremos con todo este amor? Te odio, te odio, te odio. Allí está el movimiento melodramático, un eterno retraso de la acción, una alternancia entre los extremos heroicos, que no son heroicos sino humanos, la intromisión en la ley dual de la pareja, de un tercero siempre incluido. Observación número 4. A pesar de que la historia parece seguir adelante, el cine no hace sino volver con obstinación sobre un mismo gesto. Y para terminar, una cita de un texto que Visconti escribe y publica en 1943 en la revista Cinema. Escribe, el texto se llama el cine antropomórfico y dice: lo que me ha conducido al cine ha sido sobre todo el deber de relatar las historias de hombres vivos. El cine que me interesa es un cine antropomórfico. Ahora daremos paso entonces a la conmovedora historia de Rocco y sus hermanos. No sin antes recordarles nuestra cita de mañana para ver Roma, Ciudad Abierta. Esta película será comentada por Simón Porco. Muy buena noche para todos y que la disfruten.